Bien, vamos con la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice lo siguiente. Si tenemos un punto de conexión, imagínense en un punto de conexión, donde ingresa un conductor, un cable conductor, y luego en ese punto de conexión tenemos otro cable conductor que es de salida. Tenemos un cable de entrada y un cable de salida. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de todos los conductores a ese punto de conexión va a ser igual a la salida. Por ejemplo, en este punto tenemos dos cables de conexión. En uno vamos a tener una corriente 1. En el segundo cable de conexión de entrada vamos a tener una corriente 2. Y en la salida vamos a tener una corriente 3. Que nos dice la ley de Kirchhoff que la sumatoria de todas estas corrientes que ingresan a este punto es igual a la corriente de salida. Por ejemplo, acá tenemos 5 A en la corriente 1 y la corriente 2, por ejemplo, tenemos, no sé, 7 A. La corriente de salida va a ser igual a 12 A. Así que la ley de Kirchhoff nos dice lo siguiente, ¿no? Lo que le decía, la sumatoria de las corrientes de entrada es igual a la corriente de salida. Así que ahí vamos al primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos lo siguiente. Ejercicio número 38.1 dice: a un punto de conexión de 3 conductores. Bueno, vamos a dibujar el punto para hacerlo lo más gráfico posible. Nos dice que tenemos 3 conductores. Llegan 2 corrientes. Dibujamos las 2 corrientes de entrada. De intensidad de 10 A vamos a poner I1 igual a 10 y 5 A. I2 igual a 5 A. Respectivamente. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que circula saliendo de la conexión por el tercer conductor? El tercer conductor es este. Y 3. Y vamos a tener la sumatoria de estas dos corrientes, que va a ser I1 más I2. Por lo tanto, I3 va a ser igual a 10 A más 5 A. Y nos va a quedar que la corriente de salida I3 es igual a 15 A. Y esta sería la respuesta al ejercicio. En el ejercicio 38.2 nos dice: de un punto de donde llegan 3 corrientes, lo vamos a dibujar. Donde llegan 3 corrientes de intensidad de 6 A. Bueno, vamos a dibujar las 3 corrientes de entrada. Tenemos I1, I2, I3. Dice de 6 A igual a 5 A la I2 y la I3 es igual a 12 A. Parte una corriente eléctrica por un cuarto conductor. Dibujamos el cuarto conductor. Uy, algo mal hice. Dibujamos el cuarto conductor. Una corriente eléctrica por un cuarto conductor. ¿Cuál será el valor de la intensidad de dicha corriente? Bueno, acá tenemos un conductor de salida, lo vamos a llamar I4. Y nosotros sabemos que I4 va a ser igual a I1. Vamos a subir un poquito. A I1 más I2 más I3. Entonces nos queda
que I4 es igual a 6 amperes más 5 amperes más 12 amperes. Entonces la corriente de salida va a ser igual, si ya hacemos la sumatoria, igual a 23 amperes. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Por ahora venimos con ejercicios fáciles porque bueno, estos son más explicativos, pero esto se va a ir dificultando, ¿no? A medida que en los circuitos vayamos agregando componentes. Pero la idea de acá, de este video, es que aprendamos la primera ley de Kirchhoff, por lo menos lo que dice, ¿no? Que las corrientes de entrada a un punto, la sumatoria de las corrientes de entrada a un punto son igual a la corriente de salida. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a plantear nosotros otro ejercicio. Sería el último porque bueno, esto ya obviamente que lo que le decía, ¿no? Que es muy fácil. Bueno, tenemos una resistencia. Obviamente que estos ejercicios se van a ir dificultando a medida de que vamos, lo que le decía recién, ¿no? Vamos aumentando componentes en el ejercicio, ¿no? Y acá tenemos una corriente de salida. Tenemos dos resistencias, vamos a tener una I1 y 2, y queremos saber la corriente de I3, que es la corriente de salida. No, vamos a hacerlo diferente. Lo que vamos a hacer, queremos saber I1, que es la corriente, una de las corrientes de entrada. Entonces vamos a suponer lo siguiente: tenemos 5 amperes de corriente de salida y 3, y vamos a decir I1 no lo conocemos, I2 vamos a decir que es de 3 amperes, y 3 es igual a 5 amperes, y queremos calcular I1. Entonces lo planteamos de la siguiente forma: I3 va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de entrada, como le había dicho anteriormente, I1 más I2. Si reemplazamos los datos, tenemos que I3 es de 5 amperes, I1 no lo conocemos, más I2, que habíamos dicho que es de 3 amperes. Entonces acá lo que tenemos que hacer es despejar. Para calcular I1 despejamos y nos va a quedar 5 amperes menos 3 amperes. Entonces esto nos queda que I1 es igual a 2 amperes. En otro ejercicio lo que podemos hacer, en vez de dar los valores de la resistencia, en vez de dar los valores, perdón, de las corrientes, damos los valores de la resistencia. Por ejemplo, decimos que esto es de 2 ohm. Podemos dar la corriente acá, que nosotros recién dijimos que es de 2 amperes. Y hacemos los cálculos de todo, ¿no? Aplicando la ley de Ohm. Pero para eso primero tenemos que ver circuito de resistencias en paralelo. En serie ya algo vimos, pero lo que sigue adelante es circuito de resistencia en paralelo. Así que hasta acá estamos con este tema de la primera ley de Kirchhoff.